¿Cómo están, amigos? Es una alegría saludarlos. Estamos siguiendo la secuencia de estos estudios que están relacionados sobre la educación adventista. El tema de hoy habla sobre los ojos de Jehová, la cosmovisión bíblica. Estamos juntamente con el profesor Marco Góez, que es el director de educación de la Unión Boliviana, a quien ya le doy un saludo cariñoso y le expreso obviamente la bienvenida cordial aquí a la Universidad Adventista. Estamos en los estudios de la Universidad Adventista de Bolivia compartiendo este momento especial. Bienvenido, profesor Góez. Muchas gracias, Pastor Eber. Es una alegría, una felicidad poder estar aquí en la Universidad Adventista aún más una vez y poder compartir ese estudio tan precioso de la educación adventista por todos los sábados de estos 3 meses último del año, hablando de educación. ¡Qué bendición! Así es, y de una vez lo introduzco porque como educador de muchos años de experiencia, habrá tenido que ayudar a profesores, directores de unidades educativas, de colegios, escuelas, a entender esto de la cosmovisión cristiana, porque es muy importante. ¿Por qué no nos profundiza a comprender este tema para nuestros amigos también? Mire, Pastor Eber, el tema 4 del folleto de Escola Sabática de este trimestre tiene una llamada muy buena. Los ojos de Jehová, la cosmovisión bíblica. Y yo me quiero ir a la Biblia, el libro de Proverbios, capítulo 15, verso 3, habla así: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Este verso me encanta, porque habla que los ojos de Dios están mirando a nosotros. Ahora, los ojos de Dios están mirando a nosotros y mirando a nuestros amigos que están compartiendo con nosotros estudios de la Biblia. Y que me llama la atención es la manera que Dios mira a nosotros y la oportunidad que nosotros tenemos de estudiar también la palabra de Dios con los ojos de Dios. Yo tengo lentes y las lentes que tengo me ayudan a una comprensión mejor. Y estoy mirando que tú no tienes lentes. Entonces es lógico que si yo hago préstamo de mi lente a tu persona, algún cambio va a tener. Y yo imagino este cambio, ¿no? Claro que sí, porque voy a mirar a través de sus lentes. Y eso obviamente puede aportar claridad o de repente puede aportar a una confusión visual. Y eso es justamente lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Porque en el mundo hay otra cosmovisión, una cosmovisión naturalista, evolucionista, donde sacan a Dios de la... Es decir, ya no es un factor explicativo de la realidad. Dios no existe, solamente existe la naturaleza es completamente autónoma, se vale por sí mismo y nadie la organiza. Ahora, nosotros podemos entender, profesor Góez, que mencionaste en el texto, es un texto clave, que los ojos de Dios están sobre todo. ¿Cómo podemos ver a través de esos ojos de Dios? ¿Qué nos dice la Biblia respecto a esos ojos de Jehová? ¿Será que nosotros podemos llegar a entender o llegar a mirar como Dios mira el mundo? Hay una idea que es mucho hablada en el mundo. Estáis solo, ¿no? Estáis solito, ¿no? Estamos solos, no hay nadie. Así las personas desean que nosotros tengamos una comprensión limitada del mundo, porque si yo estoy con tu persona, son 2 visiones, ¿no? Claro. Si estoy solito, es solo mi visión. Pero si yo miro el mundo sin los ojos de Dios, es una mirada solo de mi persona. Ahora vamos a llevar nuestra mente más allá. Miremos el mundo con el dueño del mundo. Miremos el mundo con la persona que hizo el mundo. Yo estaba estudiando la lección y yo estaba haciendo una comparación, Pastor Eber. Sí. ¿Cuál es la mejor mirada? ¿La mirada del hombre o la mirada de Dios? En tu percepción. Aunque nosotros somos cristianos, aunque la respuesta parezca muy lógica, mas me gustaría de conversar sobre ese tema. ¿Cuál sería la mejor mirada? ¿Del hombre o de Dios? El ser humano tiene una mirada que cree ser profunda, profesor. Y esa mirada que considera ser profunda fue contestada por el sabio cuando pregunta, cuando dice, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Así es.
aquí no hay nada. Y mucha gente dice, no, no existe Dios, no existe. Este universo se sostiene y es completamente autosostenido, es autónomo e independiente. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Porque eso significa que nosotros estamos dejando afuera a Dios, estamos dejando afuera. Pero la Biblia nos indica claramente que Dios en el principio creó todo, y el salmista dice ahí en el Salmo 19 que todas las cosas, el mundo, todo lo que existe fue traído por voluntad de Dios. Y para nosotros, y en la educación adventista, profesor, usted se da cuenta que para nosotros esta premisa es básica. Hay un Dios creador que diseñó el mundo y que las leyes naturales fueron colocadas por Él con el propósito de mantener la vida, pero Él mismo se encarga de que todo funcione plenamente. Es fantástico porque yo estaba ahora mirando el folleto de escola sabática y mira la cita que tiene el folleto, pastor. Sí. La parte de domingo, y invito a usted también a mirar ahora, si está con tu folleto en la mano, que te pueda mirar para leer juntos esta cita. El elemento central de toda educación cristiana es la realidad de Dios. Recuerdo ahora que en el momento inicial de la lección, usted habló así, la Biblia da por sentada la existencia de Dios. Sí. Y si la educación adventista es de Dios, nosotros también damos por sentado la existencia de Dios. No hay duda. Cuando nosotros miramos el mundo, yo voy a hacer una mirada ahora del mundo con los ojos de un hombre del mundo. A ver. Yo vino, nací, me voy a morir. Y se acaba todo. Y se acaba todo. Es una vida sin esperanza. Y justo la educación es una educación de esperanza. ¿Por qué? Porque habla de un Dios de esperanza. Mas es verdad, pastor, que nem siempre se fue así. Porque una vez más vuelvo el tema de que se intenta hablar que el hombre está solito. Y hay un estudioso, ¿no?, del tiempo que hizo una pregunta. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Así es, lo menciona, ¿no? Sí, en la sí, lección. sí. Wilhelm Leibniz, él estaba filosofando, preguntando, es una pregunta existencial, ¿no? ¿Por qué hay algo en vez de nada? Si el universo no tiene un propósito, no debería existir nada. Y entonces él llega a la conclusión, si hay algo es porque tiene que haber un propósito. Nosotros comenzamos con la doctrina de la creación, enseñándola en las escuelas adventistas, en las universidades, en los institutos adventistas. ¿Por qué? Porque ahí comienza todo. ¿Qué sentido tendría hablar de la venida de Jesús, hablar de la muerte de Jesús, si en realidad Dios no es creador? Si en realidad Él no intervino en la creación, no tendría ningún sentido. Cualquier otra doctrina que nosotros enseñamos se basa específicamente en la declaración de que Dios es el creador y que Él tuvo un propósito al crear a Adán y Eva, al crear este mundo, y que por causa de la caída se tuvo que hacer algunos ajustes. Y esos ajustes son lo que nosotros estamos viendo ahora, y que la educación adventista, ¿no es cierto, profesor Goes? Me imagino que usted lo ha experimentado, cómo va a intentando redimir a ese joven, a ese niño, para devolverle a ese jovencito la esperanza, como lo mencionó, y la imagen de Dios en su ser. ¿Sabe qué estaba haciendo yo cuando estaba estudiando la lección de escola sabática? Yo me imaginé así, yo quería estar en la presencia de este cientista, de ese experto. Y yo hice una otra pregunta. ¿No? Él hace la pregunta así, ¿por qué hay algo en vez de en nada? Lugar de nada? Claro. Sí. Ahí yo hice una pregunta. ¿Qué es este algo que hay ahí en el lugar de nada? Y yo hice un ejercicio mental así. ¿Cómo yo puedo pensar en nada? ¿Cómo yo puedo pensar en nada? Y yo me puse algún momento así, porque los hombres tienen esta capacidad, ¿no? Sí. Los hombres cuando están muy enojados se van a su cajita del nada, se quieren quedar allá Tranquilo, y no quieren pensar en nada. En nada, solo que es una ilusión, Sí, porque claro. no hay cómo no pensar en nada. Claro. Y yo hice la pregunta, ¿qué es el algo que hay en el lugar de nada? ¿Qué tiene ahí? Y la Biblia habla. Libro de Job, el capítulo 12, del 7 a 10. Yes. Yo voy ahora aquí, en el libro de Job.
Excelente texto, profesor. Este Ese es uno de los textos más explicativos. Me encantó, porque yo ya tengo así una pasión por Job, ¿no? Ya tengo una pasión por Job. Y cuando estaba estudiando una vez más ese texto, yo quiero leer para que nosotros tengamos una mirada más amplia. Esta es la belleza de la Biblia. Es cuando usted tiene una duda, tiene una voluntad de algún conocimiento más amplio, usted vuelve a la Biblia y la Biblia te da la respuesta. Mira que habla la Biblia. Estoy aquí en el libro de Job, capítulo 12. Yo voy a leer de verso 7 hasta verso 10. Yes. Pergunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán. Este fue un verso, pastor, que yo me quedé assim, muy pensativo. Yo voy a preguntar a las bestias. Asombrado, ¿no? Sí. Asombra. ¿Cómo yo voy? Yo soy un hombre, tengo mentalidad, tengo raciocinio. Sí, tengo todo que Dios. Y si yo no tengo la comprensión de Dios, la Biblia está hablando que las bestias son más inteligentes que yo. Esa es una cosa interesante, ¿no? Mira, pergunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán. A las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra y ella te enseñará. Y los peces del mar te lo declararán también. ¿Cuál entre todos ellos no entiende que la mano de Jehová lo hizo? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. ¿Qué hay ahí en el lugar de nada? Un Dios que incluso es dueño del nada. Me encantó la respuesta. Me encantó la propuesta, profesor. En realidad, aún Dios es dueño de la nada. Y efectivamente, nosotros vivimos en un universo completamente amplio, que no lo podemos entender. Los científicos, están intentando entender el universo. Y me imagino más de uno de ustedes se habrá preguntado, ¿el universo obedece a leyes específicas? La respuesta es sí. No existe la nada. Dios es dueño aún de la nada. Y todo lo que vemos entre las diferentes galaxias, entre los diferentes sistemas solares, es porque Dios ha permitido que esté allí. Y sigue un orden y sigue un propósito. Entonces, profesor, ahora ya volviendo al tema específico de la cosmovisión bíblica, la cosmovisión bíblica nos habla de que hay un libro de texto que podemos aprender a mirar con los ojos de Dios. Háblenos un poquito en la lección del día martes sobre de dónde se origina esta cosmovisión bíblica. ¿Será que los adventistas nos hemos inventado esta cosmovisión o es que está en algún lugar, en algún libro de texto? Este es un tema, pastor, que es muy, muy pertinente para los días actuales. Nosotros estamos viviendo una sociedad muy relativista. El mundo, la interpretación del mundo, soy yo que presento. Esa es una cosa muy relativa, ¿no? No hay base, porque nosotros teníamos ahí como si fuera unas 6 billones de interpretaciones mundiales, porque hay 6 billones de personas en el mundo, ¿no? Imagina. 7 billones. 7 billones, imagina. Y ahorita nosotros tenemos un guión. Y este guión presenta a todos nosotros las herramientas para la comprensión mejor de la realidad. Aún, pastor, que la Biblia no tiene toda la explicación. La Biblia tiene la parte que el hombre necesita. La Biblia tiene la parte que Dios escribió para que el hombre no se quedase con duda, como se imaginando que yo vino de una especie más inferior, de una especie más chiquita, y ahora soy este hombre. Esa es una cosa que me toca mucho, pastor, porque yo me imagino así. Nosotros estamos a muchos años la condición de hombre, ¿no? ¿Y por qué no? No hemos evolucionado para algo superior. Sí. Mi mamá me tuve, yo me fui niño, y ahora después joven, y ahora hombre,
y yo miro a mi papá se va a descansar también el día y yo estoy en el mismo camino. Claro. Como yo tuve ahora, yo estoy llegando a más de medio siglo y no evolucionó. Entonces es una cosa que no tiene lógica. Y justo la Biblia habla de eso. La palabra de Dios habla de eso. La lición de escuela sabática habla de eso. Que nosotros no tenemos una visión neutral. Hay una ilustración de dos personas. Así es. Así es. Vamos a mirar un arco iris. Si una persona que no tiene una cosmovisión amplia mira un arco iris, es un fenómeno de la naturaleza, es un fenómeno físico. Así es. Ahora un cristiano que conoce la cosmovisión bíblica, mira cómo la Biblia te pone en las manos herramientas para una interpretación más amplia. Un cristiano es un fenómeno de la naturaleza, es cierto. Solo quien hizo la naturaleza, Dios, además de ter hecho la naturaleza, es un señal de Dios, de su amor, de su misericordia, de su paciencia, de su perdón. Y yo voy ahora a una cosa que es más propia de nosotros. La lección habla que la educación cristiana, ela tiene un camino. ¿Cuál camino? Con la herramienta de la cosmovisión bíblica. Hablar al hombre que él es una criatura, que él es criado. Pero, además de ser criado, él tuvo una queda. Sí, una caída. Una caída. Además de la caída, ese hombre recibió de Dios el perdón de salvación que se fue a través del ministerio de Jesucristo y da muerte de Jesucristo en la cruz de Calvario. Y además de esto, con la visión bíblica, yo conozco que mi vida no es solo aquí. Porque hay un Dios que está en el cielo, lo mismo Dios que hizo todas las cosas, que hizo la organización del mundo, que hizo la organización de la vida, está en el cielo haciendo una morada para usted, para mí, para nosotros. Me encantó toda la explicación y me parece, profesor, que nosotros tenemos que explorar esto muy a profundidad. Realmente la presentación que hizo abarca toda nuestra cosmovisión, ¿no? 3 puntos claves: la creación, el quiebre en esa creación, que es la caída, y la redención. Y ahí entra la educación adventista. Wow. En ese proceso de la redención, porque cada ser humano, cada joven que llega a nuestras instituciones educativas necesita entender que como ser caído tiene que ser redimido, y ese joven probablemente viene con un bagaje familiar, cultural, no muy bueno, y necesita volver a la imagen y semejanza de Dios, al plan original de Dios. Y eso es lo que hace diferente a la educación adventista. Me viene una cosa en la mente, Pastor Eber. ¿Cuál centro entonces de la educación adventista? ¿Qué nosotros enseñamos en la educación adventista? La lección de miércoles habla que nosotros tenemos un personaje central en la educación adventista. Nos habla de él, por favor. Mire, ¿sabe qué, profesor? Apocalipsis capítulo 12, versículo 6 en adelante dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que decía, tenía el evangelio eterno en las manos, ¿no? Y decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, ¿no? Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar, las fuentes de las aguas. Está dándonos 2 cosas importantes. Número 1, temer a Dios, que significa respetar a Dios, reverenciarlo, honrarlo, no solamente de boca, sino también con la vida misma, con el testimonio. Y número 2, recordar que hay un Dios creador. Y inmerso en eso está el día sábado como el recordatorio semanal a lo largo de la historia humana de que hay un Dios creador. Y eso está inmerso dentro de la doctrina adventista. Pero el centro de todo es Dios como redentor. Lo que Dios hizo para rescatar al ser humano de ese quiebre tan profundo y terrible en el plan de Dios, en el plan original, que vino por causa del pecado. Y ahora el ser humano necesita ser redimido. Así que de repente, si hay algún joven que está con nosotros, algún profesor que está siguiendo esta serie, les recuerdo, en medio de todo, el plan divino es rescatar al ser humano.
Y la pregunta que nos hizo el profesor Goes justamente nos viene aquí muy a propósito. ¿Por qué? Porque ese verbo, el Dios viviente, el Dios que creó todo lo que existe, Él se hizo humano. Se hizo humano. Él plantó su tienda en nuestro campamento. A los chicos les encantan los campamentos, ¿no? Y qué lindo que su líder esté ahí. Ponga su carpa, ponga su barraca ahí en medio de ellos. Dice, mi líder está conmigo. Eso fue lo que hizo Jesús como nuestro Redentor. Hay cosas que la mirada es más amplia. Mucho más amplia. Así es. Los otros dioses piden sacrificio para sus miembros, sus súbditos, sus seguidores. Dios de nosotros hizo sacrificio por nosotros. Los otros dioses hablan así, tú tienes que llegar hasta donde estoy. Sí. Nuestro Dios habla así, yo llegué donde usted estaba. Entonces mira la mirada, la cosmovisión bíblica que estamos estudiando, y este es el motivo por el cual la educación adventista es una educación redentora. Educar es redimir. Es la frase central de la educación adventista. Es volver el hombre a su condición original. Y yo me imagino así, Pastor Eber, si nosotros, con el pecado, con el sufrimiento, con todo lo que tenemos una capacidad de comprender una parte chiquita de las cosas de Dios, yo me quedo imaginando cuando nosotros tuviéramos la redención completa y tuviéramos la capacidad de volver como tuvo Adán en la creación, todo el plan de Dios para nosotros, ahí sí, nosotros estaremos completos en este momento. Y ahí, amigo, hay una cosa que es la base. Y ese es un tema, pastor, que es muy provocativo. Sí. Porque muchas personas quieren aceptar a Dios, pero no quieren aceptar el gobierno de Dios. Y el gobierno de Dios, del Creador, la cosmovisión bíblica, implica un estilo de vida bajo un guión de vida. ¿Qué sería, pastor, esta dirección que Dios nos da a nosotros para que nosotros vivamos de acuerdo con su voluntad? Aprecio mucho esa pregunta que ha planteado, porque estamos llegando al corazón de todo. Mencionó, y yo tomo sus palabras, profesor Goes, que la educación adventista busca la redención, busca rescatar al ser humano y convertirlo en un ciudadano del reino de los cielos. Pero como ciudadano de un gobierno, de un país, necesitamos una ley, la ley principal del gobierno, como todos los gobiernos tienen. Ese código, esa carta magna para gobernar a los ciudadanos es la ley de Dios, que está allí en Éxodo capítulo 20, desde el versículo 10 hasta el versículo 17. Ahí está, claramente, los 10 principios básicos de aquellos que van a vivir como redimidos en el reino de Dios, en el gobierno de Dios. El punto es que el mundo dice, y me gustó mucho cuando mencionó el tema de que todo es relativo. Bueno, si todo es relativo, entonces cada uno se gobierna solo y no existe ninguna norma, no existe. Lo que yo hago puede que para el otro no sea bueno y a mí no me importa. El mundo sería un caos. Por eso los países tienen normas y tienen leyes. Bueno, allá si muchos no las cumplen, ¿no? Ni los propios que deben hacer cumplir no las cumplen. Pero nosotros, como hijos de Dios, queremos hacer de la ley de Dios nuestro código moral de vida. Y ese código moral de vida, profesor Goes, es lo que resalta la educación adventista. Y yo quisiera, ahora que estamos ya finalizando, profesor Goes, que usted nos dé como un resumen de cuál es su visión respecto a cómo llegar a que las unidades educativas, el sistema educativo en Bolivia, adopte esta mirada de Jehová, adopte la cosmovisión bíblica, cristiana, adventista. Bueno, nosotros somos educadores, ¿no? Así es. Y yo estoy vibrando, estoy temblando por la oportunidad de tener un folleto de escuela sabática que habla de educación. Sí.
Lo gran cambio de visión no está en las cosas, no está en los edificios, no está en los instrumentos, no. Está en la persona. Amén. La persona. Y cuando nosotros estamos hablando de una cosmovisión bíblica, de una cosmovisión cristiana, de una cosmovisión de Dios, nosotros estamos hablando de un estilo de vida que nosotros necesitamos adoptar. Si estoy conversando con mis profes ahora, con mis alumnos, con las personas que están estudiando, los hermanos de iglesia, lo mismo desafío, lo mismo reto que yo haría a un profesor, yo hago a usted. Adopte la cosmovisión bíblica bajo el guión de la ley de Dios. Cuando Dios hizo el mundo, habla la Biblia, libro de Génesis, que el mundo estaba desorganizado, estaba un caos, estaba una destrucción, estaba destrozado. Pero Dios impuso orden, impuso organización y habló, para mantener la organización, aquí está la dirección, la Biblia y mi ley. El mundo una vez más está un caos, está destrozado, está una desorden. Y nuestro Dios va a volver una vez más para poner orden, organización y hacer de este mundo un lugar como Él desea que sea. Así, pastor, te hablo como habla la lección para la educación. Por lo tanto, toda la educación adventista del séptimo día debe enfatizar lo que Elena de White ha llamado la perpetuidad de la ley, que incluye el sábado, porque el sábado es el señal de la creación. Y más, si la educación está para ayudar a restaurar lo más posible la imagen de Dios en nosotros en esta vida, entonces, incluso en el nivel más básico, la ley de Dios debe ser exaltada, teniendo en cuenta el ejemplo de Cristo como el código moral que nos muestra lo que realmente es correcto en la vista de Dios. Mi sueño más grande, sacar mis lentes en definitivo. Amén. Y poder tener una mirada completa en los cielos con Dios. Gracias, profesor. ¿Qué más podríamos añadir a esta lección? Una lección profundamente enriquecedora de nuestra perspectiva de la realidad. La cosmovisión bíblica es la cosmovisión que la educación adventista está enseñando. Y si tú, querido amigo, querida amiga, has presenciado esta lección, quiero tomar las palabras que mencionó hace un momento el profesor Marco Góez. La cosmovisión de Dios es lo que hará la diferencia en cada persona. Que Dios nos bendiga y nos despedimos hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias.